Seguimos con las noticias para contarles que bajo un fuerte resguardo policial se realizó hoy el funeral de alto riesgo de un lanza internacional en Pedro Aguirre Cerda. Como medida preventiva, el municipio suspendió el funcionamiento de colegios y centros médicos en las inmediaciones. Carabineros acompañó al cortejo fúnebre hasta el cementerio metropolitano. Nunca se disparó al aire. Yo soy tranquila, los chiquillos, nosotros sí, mi hermano a lo mejor cometió, que dicen que era lanza internacional. La verdad es que lo que ella dice, para mí no requiere de mayor análisis. En un clima de extrema violencia se desarrolló el funeral de Moisés Gallardo Cornejo, de 32 años, conocido también como El Mota. Murió en Italia, lugar en el que también lo despidieron con el lanzamiento de fuegos artificiales tras caer desde el 5º piso de su departamento en Roma, donde vivía con su pareja y su hija hace 7 años, tras abandonar el país con un historial a cuestas de 23 detenciones por distintos delitos. La familia de este hombre, sindicado como lanza internacional, justificó las diversas y escandalosas despedidas que sus cercanos han protagonizado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. De hecho, Carabineros incluso debió intervenir el velorio con el carro lanzaagua. Aquí no le destruyó nadie en la vida a nadie, porque tiran un juego artificial, son los primeros los vecinos en salir a mirar y aplaudir. Entonces dígame usted, si están diciendo que salen a hablar y salen a cagunear, como se dice en las poblaciones, si usted tiene miedo, usted se entra a su casa, cierra su puerta y no sale a hablar nada. Este viernes el cuerpo embalsamado de Moisés Gallardo fue repatriado. Hoy se llevó a cabo su funeral, lo que obligó a prácticamente paralizar algunos sectores de Pedro Aguirre Cerda, dado que sus vecinos y los de comunas aledañas denuncian que durante los últimos días han debido aguantar el lanzamiento de fuegos de artificio e intensas balaceras durante las noches. Es que aquí es peligroso. Aquí, mira, aquí tienen cámara, los narcos ahí tienen cámara. Aquí se vende todo el día droga. Estamos todos enfermos, pues y ahora vamos al hospital. ¿Balazos qué? Balazos y miedo. Ante la preocupación manifestada por los vecinos, el alcalde decidió suspender las clases en 2 colegios y 2 jardines infantiles, además de establecer turnos éticos en un centro de salud. Hay que encerrarse en la casa nomás, en estos momentos. Pero ya no se puede hacer nada. Ya. Uno no puede andar en la noche. Frente al desarrollo de este funeral de alto riesgo y otros más que se han llevado a cabo en la comuna en los últimos meses, el alcalde recalcó su decepción frente a la decisión del gobierno de no incluir a Pedro Aguirre Cerda en el plan Calles sin Violencia. Están sembrando una verdadera ola de terror en nuestros territorios y consideramos que la exclusión de este plan Calles sin Violencia ha sido un tremendo error. Plan Calles sin Violencia que precisamente este lunes lanzó el gobierno, quienes se reconocieron que hasta ahora no han logrado detener el alza de los delitos violentos como los homicidios. El subsecretario del Interior aclaró y recalcó además que las bases de este plan se desplegarán en todo el país. Durante el funeral en el cementerio metropolitano, un amplio contingente policial veló porque la seguridad y tranquilidad se mantuvieran durante el desarrollo de la despedida, que culminó sin detenidos. Este sujeto, Moisés Gallardo Cornejo, quien ya se sabe falleció en Europa producto de una caída de un balcón. Y bueno, una vez que terminamos de hablar con la hermana, inmediatamente fuimos amenazados por estos grupos que se creen dueños de la calle. La hermana de esta persona debe haber estado hablando con nosotros fácilmente 30 minutos contigo en la mañana. ¿Tú estabas, Roberto? ¿Tú te acuerdas? Estábamos en vivo contigo, terminó de hablar la hermana, hizo todos sus descargos contra Carabineros, que habían actuado con el carro lanzagua en el funeral y que había niños ahí. Bueno, se fue la hermana y se acercó un grupo de personas que inmediatamente nos intimidaron de forma muy violenta, nos amenazaron. Tuvimos que cortar el despacho en vivo y nos tuvimos que ir. Escuchemos lo que dijo la hermana un poquito antes de que nos pasara eso. Nunca se disparó al aire. Yo soy tranquila, los chiquillos, nosotros sí, mi hermano a lo mejor cometió, que dicen que era lanza internacional. Él decidió su vida, yo soy una persona profesional. Yo trabajo, me gano la plata, el pan a día, pero ¿qué le da derecho a los carabineros de lanzar agua a una casa donde hay niños? Si ellos son autoridad, ellos tenían que haber avisado. Aquí no le destruyó nadie en la vida a nadie, porque tiran un juego artificial, son los primeros los vecinos en salir a mirar y aplaudir. Entonces dígame usted, si están diciendo que salen a hablar y salen a cagunear, como se dice en las poblaciones, si usted tiene miedo, usted se entra a su casa, cierra su puerta y no sale a hablar nada.
Ya, bien patúa la versión en términos de cómo ella percibe una situación como esa, porque aquí también, y los vecinos estaban muy ofendidos, Max, nosotros conversamos con los vecinos en la tarde en el Contigo en Directo, estaban muy ofendidos en términos de que ella tiende a dejar como que los vecinos no supieran diferenciar entre disparos y fuegos artificiales. Ellos decían, nosotros vivimos aquí hace mucho tiempo, sabemos de sobra cuáles son los fuegos artificiales y cuáles son los disparos. Y aquí hubo disparos. Segundo, ella no se hace cargo tampoco, y era otra molestia de los vecinos, de la suspensión de clases que acarrea todo esto. Si es que esta persona estuvo siendo velada un mes, ¿a quién lo velan un mes? Y en ausencia, porque el cuerpo de él todavía no había sido entregado por parte del Servicio Médico Legal. Solamente se había sabido que falleció en Italia y empezaron el desfile. Se demoró en llegar desde Italia también. Se demoró en llegar desde Italia, después desde acá del Servicio Médico Legal, y además con un desfile de grupos de música urbana tocando como si esto fuera Lollapalooza. Después los fuegos artificiales, los disparos, suspensión de clase. No se hace cargo tampoco ella de todas las consecuencias que esto acarrea para el resto de la comunidad. Entonces hubo que reagendar el funcionamiento del consultorio, por ejemplo. Todo ese tipo de medidas que ella evidentemente, Max, no muestra ninguna sensibilidad con el resto de la gente. Quiere que la gente viva encerrada porque ellos quieren hacer la despedida a su manera. Solamente decir una cosa, hay un proyecto de ley que ya lo anunciaron, se va a presentar, parlamentarios de Renovación Nacional, para regular los narcofunerales. Esto se ha conversado en más de una oportunidad. ¿Qué es lo que se plantea? Que cuando haya una persona que esté vinculada a delitos, que haya fallecido en el extranjero y se advierta una situación como esta, se le entregue un plazo acotado para la realización del velatorio y del funeral, bajo estrictas medidas de vigilancia. Incluso, Karina, y que además sea el fin de semana, para no alterar las clases también. Sí. Que es una medida inteligente. Incluso es más. Sí. Hay algunos parlamentarios que incluso han propuesto que el cuerpo sea llevado directamente del Servicio Médico Legal hasta el cementerio. Tal cual. Habría que hacer. Sí, que sería una medida que, claro, que en el fondo sería una medida extrema que privaría a los familiares de una despedida más larga, pero que ahorraría todos estos problemas que se han generado a raíz de esto. Max, aprovecho de preguntarte, tú estuviste ayer con la hermana de El Mota, y ella un poco decía que había perdido un control del velorio, que ella no se hacía responsable de los fuegos artificiales porque ella no sabía quiénes eran los que lanzaban los fuegos artificiales, que los fuegos artificiales no eran lanzados desde el mismo velatorio. ¿A ti qué sensación te quedó después de estar con ella? ¿Efectivamente era verdad esto de que habían perdido los familiares del Mota la capacidad de controlar a todos quienes asistían a este velatorio y lo que hacían en el lugar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que había tanta gente que es muy difícil poder saber si es que hay alguien con un arma, si es que hay alguien con un fuego artificial. Pero ayer, cuando comenzó a salir el cortejo fúnebre, inmediatamente comenzaron los fuegos artificiales. Y no era a 3 ni a 5 cuadras, como decía ella, era ahí mismo en el entorno del pasaje. Por lo tanto, ellos sí probablemente pueden ver quién los lanza, pero no creo que tengan control de las personas, porque efectivamente habían personas que ellos no conocían y que llegaron a esta despedida del Mota de manera independiente, digamos, sin que nadie los invitara a ese lugar. Llegaban nomás y hacían lanzamiento de estos fuegos artificiales. Pero a mí lo que me sorprende es lo que recalcaba al final Karina, que a esta persona le dan lo mismo los vecinos, porque ella pedía respeto a Carabineros, porque dijo el viernes Carabineros vino, nos atacó con el carro lanzagua, en una situación muy compleja, dijo, nos dejó sin energía eléctrica, tirando directamente el chorro del carro lanzaguas en contra de esta carpa donde se estaba realizando el velatorio. O sea, había una carpa en el pasaje que obstruía cualquier tipo de circulación de los demás vecinos. O sea, claro, había una carpa, sí se ve perfectamente, hay una carpa en el medio del pasaje, por lo tanto, ella el respeto que pide para ella, y es obvio, en una situación tan difícil como la despedida de un familiar, es el respeto que ella no tiene con sus demás vecinos. Entonces eso es lo que nos llamaba un poco la atención ayer en el despacho, esta situación de que ella pedía respeto para ella, pero ella no entendía que tenía que haber un respeto para los vecinos, porque ella decía, bueno, si a los vecinos no les gusta, que se encierren nomás. Eso es lo que quedaba un poco... Eso la encuentro patúa. La sensación de que no había empatía con los demás. Sí, y además decía que los vecinos salían de sus casas a grabar los fuegos artificiales porque les gustaban ver este show pirotécnico. Y que se sacaban fotos con los cantantes urbanos. Sacaban fotos con los cantantes urbanos. Entonces, es como que la comunidad estaba disfrutando finalmente de este velorio. Eso es lo que ella decía. Claro.
Sí, para la mayor parte de los vecinos no era así. Nosotros conversamos con varios que incluso tenían temor a revelar su identidad, a mostrar su cara, evidentemente por represalias. Y acá hay personas que son peligrosas que asistían a este velatorio. No estamos hablando directamente de la familia, porque la familia se veían personas normales como nosotros. Tabita nos dijo que era una profesional, que trabajaba como todos nosotros, pero habían otras personas que evidentemente le causa temor a los vecinos. Por eso no entregaban su identidad. La mayor parte nos decía: no queremos hablar porque usted sabe, ustedes después se van y vienen las represalias contra nosotros. Entonces para los vecinos no era grato. A lo mejor sí puede haber un par que graba los fuegos artificiales, que va, se saca fotos con los cantantes urbanos, pero al parecer, por lo que nosotros pudimos obtener de los vecinos, no era la generalidad. No, y aparte, hablemos también del plazo. Si esto fue un mes, ¿para quién va a ser grato estar un mes así? Sí, cuando la situación se alarga, ayer habían vecinos que decían que les habían dejado los niños en la casa porque no había clase y los dos trabajaban. ¿Con quién dejaban los niños? O sea, son complicaciones mayores que tienen que sufrir las familias por la decisión de un grupo de personas de hacer las cosas de esta manera. Bueno, vamos a ver si es que se Los reagendamientos del CEFAM también. Sí, pues y las horas que se suspendieron. Mucha gente que ayer perdió sus horas. Sí, claro, sí. No, y también la hermana del Mota decía que ellos habían querido hacer el funeral antes, el día antes, pero que en el cementerio le habían dicho que era imposible, que no había disponibilidad en el cementerio para poder hacerlo. Algo va a tener ahí que también pasar. depende de la buena voluntad de las autoridades y de un cementerio como para poder hacer esto en los plazos más acotados posibles y evitar tanto problema. Y más que buena voluntad, aquí se requiere coordinación y un poquito de interés también por parte de las autoridades, la gobernación metropolitana, la delegación presidencial, las autoridades que tiene la región para preocuparse de estos casos que son casos excepcionales, que saben perfectamente que se puede producir alguna situación de riesgo, como el caso del barrista también, y por lo tanto ir tomando cartas en el asunto para que no quede esta sensación de que hay un grupo que define cómo ellos quieren hacer todo este ceremonial y el resto queda a merced de ese grupo. Así que vamos a ver si se encuentra la forma de poder legislar sobre este tema o por lo menos que haya una mayor coordinación que permita evitar situaciones como esta. Max, muchísimas gracias por todo el